¿Qué tal? Buenos días. Cuarto día de pausa del alto el fuego en la franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados por Hamás y prisioneros en manos de Israel. La cuestión ahora es si esa paz momentánea podría prolongarse. Israel ha propuesto sus condiciones. Por cada 10 rehenes liberados, un día más de tregua, que alivie la situación de los habitantes de la franja, que están recibiendo por fin la ayuda humanitaria. Los terroristas han liberado a 54 rehenes a cambio de 117 presos palestinos liberados por parte de Israel. Y los mediadores y las familias de los demás rehenes presionan para que la lista aumente y lo hagan también los días de alto el fuego. El primer ministro israelí, desde la propia Gaza, ha anunciado su predisposición a llegar a un acuerdo al menos momentáneo. El acuerdo expira mañana por la mañana, pero si todos se pusieran de acuerdo podría durar al menos hasta 5 días más. Hoy es, por lo tanto, el cuarto y último día de la tregua pactada entre Israel y Hamás. Este domingo los milicianos han liberado a 17 de los secuestrados, 3 israelíes y 4 extranjeros. A cambio, Israel ha dejado en libertad a 39 presos palestinos. Cada nueva liberación es una fiesta. Muchos israelíes se reúnen para seguirlas por televisión. Presencian en directo y minuto a minuto la llegada, el traslado y hasta el reencuentro de los rehenes con sus familiares. Seres queridos que han pasado de la incertidumbre a la alegría en cuestión de horas. Emily tiene 9 años. Después de 50 días retenida, por fin regresa a su hogar. Su primer gesto al llegar a casa ha sido abrazar a su hermana y a sus perros. Su padre cuenta que ha perdido peso, pero la han visto mejor de lo que esperaban. Este domingo Hamás ha liberado a 3 israelíes, entre ellos varias mujeres y niños y 4 extranjeros. Un ruso y 3 tailandeses han cruzado por el paso de Rafah hacia Egipto. El resto ha salido por el centro de la franja. Varios de los rehenes del primer intercambio ya han salido del hospital. Por su parte, Israel ha liberado a otros 39 presos palestinos, recibidos también entre vítores en Gaza. Hasta el momento se han liberado 39 rehenes y 139 presos. 200 permanecen aún en manos de Hamás. Diplomáticamente, Estados Unidos, Egipto y Qatar presionan a Israel y Hamás para que extiendan el alto el fuego y sigan con el intercambio de rehenes por presos. That's my goal. That's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow, so that we can continue to see more hostages. Después de liberar a la primera estadounidense secuestrada, Biden afirma que la Casa Blanca trabaja ya con las dos partes para que la pausa continúe al menos 4 días más. La tregua se mantiene de forma precaria. Eso sí, este domingo soldados israelíes han disparado contra el campo de refugiados de Al-Maghazi. Esto está en el centro de la franja, matando a un agricultor e hiriendo a otro. Mientras en Cisjordania, las fuerzas israelíes han matado al menos a 7 palestinos en las últimas horas. En las calles aumenta la presión también en forma de manifestaciones pidiendo el fin de la guerra. En Londres, cerca de 100.000 personas han salido a las calles para exigir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y pedir tolerancia cero contra los antisemitas. La marcha se convocó en solidaridad con la comunidad judía del Reino Unido, que se siente intimidada desde los sanguinarios ataques de Hamás del pasado octubre. La marcha terminó con 2 detenidos. Bueno, pues no solo Biden, Europa también aprieta a Netanyahu para que aumente la pausa humanitaria, mientras el primer ministro de Israel difunde imágenes de su primera visita a Gaza. Tratando de aumentar su mermada popularidad, Netanyahu se puso el casco y el chaleco antibalas y se presentó por sorpresa junto a sus tropas. Allí se ha mostrado abierto a ampliar la tregua, pero asegura que después retomará la ofensiva. En pleno intercambio de rehenes se ha producido la visita sorpresa del primer ministro israelí a la franja desde que comenzara la guerra. A primera vista, con casco y chaleco antibalas, parece uno más, pero nada más lejos de querer pasar desapercibido. Netanyahu da un golpe de efecto presentándose en Gaza horas después de que miles de manifestantes rodearan su residencia y pidieran su dimisión. El líder israelí ha animado a las tropas, recordándoles los 3 grandes objetivos de esta guerra.
לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. Eliminar a Hamas, devolver a casa a todos los rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza para el Estado de Israel. Con su viaje a la franja en el tercer día de tregua, el mandatario quiere dejar claro que el parón es temporal y que sus tropas retomarán la ofensiva hasta eliminar a Hamas. ועם ישראל גם מנצח. El alto el fuego ha permitido la entrada de ayuda humanitaria por el norte del territorio. En las últimas horas han ingresado 200 camiones, algunos con combustible y gas. También el regreso de algunos palestinos a sus casas para recoger las pertenencias que dejaron atrás huyendo de la guerra. Las tensiones diplomáticas entre Israel y España desvían por primera vez en semanas el foco de la amnistía hacia la crisis de Oriente Medio. Los reproches de Pedro Sánchez a Israel en su visita oficial provocaron el plantón del gobierno judío a la cumbre del Mediterráneo que arranca hoy en Barcelona. El gobierno israelí declinó asistir por el riesgo, ha dicho, de que se convierta en un foro de crítica a Israel. Alega que la cita internacional atenta además contra sus intereses. El foro no podrá ser, por tanto, el punto de encuentro que se planteó el gobierno de España con presencia de todas las partes, aunque sí habrá representantes palestinos. El caso es que la pausa humanitaria entre Israel y Hamas permite no solo el intercambio de rehenes, sino también la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Vamos a ver de qué manera. Raquel González es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, se está distribuyendo ya con esta pausa humanitaria esa ayuda entre la población. Lo cierto es que la pausa humanitaria ha sido un pequeño alivio dentro de una situación enormemente compleja desde el 7 de octubre. La ayuda ha llegado, pero está llegando todavía en cantidades muy pequeñas. Hablabais de 200 camiones. Hay que tener en cuenta que antes del 7 de octubre entraba una media de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, porque era una población que dependía ya de la ayuda humanitaria antes de esto, debido al asedio de los últimos 16 años, con lo cual, por supuesto, es bienvenido, pero se tiene que incrementar el número de ayuda humanitaria. Luego también es complicado hacerla llegar también al norte. Muchas carreteras, muchos barrios están absolutamente destrozados, y lo que sí que pedimos es que esta ayuda humanitaria no se condiciona a ningún tipo de acuerdo político o militar, sino que haya un flujo constante durante estos días y también a partir de ahora, porque es que realmente la situación de la población es enormemente compleja, con muy poca agua, muy poca comida, sin combustible, por tanto no pueden cocinar, no pueden hacer pan, etcétera, etcétera. Para hacernos una idea, ¿qué elementos se incluyen en esa ayuda humanitaria? ¿Alimentos, agua, medicinas? Pues desde luego uno de los principales, los más básicos, efectivamente usted los acaba de mencionar, agua, porque no hay ahora mismo las plantas potabilizadoras que hay en Gaza y desalinizadoras no funcionan por la falta de combustible, con lo cual agua, comida. Hay muy poca comida porque desde el 7 de octubre hay un bloqueo total de la entrada de cualquier tipo de suministros, combustible, también para los generadores de los hospitales y, por supuesto, suministros médicos, material médico, porque, más allá de que el sistema de salud está colapsado, muchos de los hospitales no funcionan, están inoperativos, hay falta de anestésicos, de analgésicos para atender con la intensidad que se necesita ahora mismo en Gaza a ese 2,3 millones de personas. Ustedes asisten, tengo entendido, a 4 hospitales dentro de la franja de Gaza. ¿Es el de Al-Shifa uno de ellos? El de Al-Shifa era uno de ellos, que nosotros estábamos, antes del 7 de octubre, estábamos trabajando en 4 hospitales, el indonesio, el hospital Al-Nasser, Al-Alwa, y en Al-Shifa abrimos el 10 de octubre una pequeña unidad de cirugía reconstructiva, precisamente, pues por la intensidad de los bombardeos y el número de heridos. Al-Shifa ahora mismo está absolutamente inoperativo. Seguimos trabajando, por ejemplo, en el sur, en el hospital de Al-Nasser,
donde la media de pacientes, una media normal antes del 7 de octubre era de 300 pacientes, ahora están viendo 1.000 pacientes al día, es decir, está absolutamente colapsado. Y igual ocurre, por ejemplo, con el hospital de Al-Alwa en el norte, que todavía tenemos algunos profesionales médicos trabajando en unas condiciones muy complicadas. Israel justifica el bombardeo del hospital de Al-Shifa, lo ha hecho en estos días, mostrando túneles que aseguran que se encuentran allí debajo, que sirven de refugio a los terroristas. ¿Le reportan algún tipo de presión, de enfrentamientos también con milicias de Hamás al tiempo que se soportan las bombas israelíes? Mire, nosotros no tenemos constancia ni de los túneles ni de los reportes. Es verdad que somos una organización humanitaria, no somos una unidad de inteligencia. Lo que sí está fuera de toda duda es que incluso si hubiera esos túneles, el propio derecho internacional humanitario recoge la necesidad de que, por un lado, los ataques haya una cierta proporcionalidad y luego también el respeto a esas instalaciones médicas, a un número enorme que había de pacientes, y no solo de pacientes, sino de población civil que estaba en el hospital pensando que podía ser un sitio seguro. Es decir, las operaciones militares deberían de ser mucho más quirúrgicas, tratando de dejar fuera a lo que son heridos, personal médico y población civil. Claro, lo cierto, Raquel, es que ser quirúrgico en una franja donde se concentran 2 millones de personas y la densidad de población es una de las más altas del mundo, es prácticamente imposible, ¿no? Cualquier bombardeo allí va a provocar daños civiles, seguro. Y es uno de los problemas gravísimos que estamos viendo, que es esos bombardeos absolutamente indiscriminados a hospitales, a escuelas, a población civil. Es realmente desalentador, ¿no? Ver cómo es un castigo absolutamente colectivo, sin ningún tipo de distinción entre combatientes y civiles. Raquel, esperemos que esta pausa humanitaria se mantenga, ojalá fuese indefinida, pero se mantenga y esa ayuda sirva para aliviar a los millones de personas que están ahora mismo allí pues sufriendo esta guerra, este enfrentamiento entre Hamás e Israel. Gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Ojalá que sí, que haya un alto el fuego permanente. Gracias. Bueno, seguimos con otro asunto, el de otra guerra, la de Ucrania. Esta semana este país ha descubierto una estatua para conmemorar a los prisioneros de guerra ejecutados por el ejército ruso. El lugar escogido para instalar la escultura ha sido la ciudad natal del prisionero cuya ejecución fue filmada por las fuerzas rusas. El vídeo fue publicado en las redes sociales en marzo. El soldado ucraniano gritaba "Gloria a Ucrania" justo antes de ser ejecutado. Su madre, de 68 años, recuerda que su hijo prometió no rendirse nunca. El monumento, imagen de este soldado, representa también el amor por la patria de todos los prisioneros ucranianos asesinados por Rusia. 5 personas han resultado heridas, entre ellas una niña de 11 años, en el mayor ataque con drones realizado por el ejército ruso desde que comenzó la guerra. El ataque en diferentes distritos de la capital, en Kiev, mantuvo la alerta durante 6 horas. 74 de los 75 drones lanzados por Rusia fueron derribados por el ejército ucraniano. Casi 200 edificios de la ciudad se quedaron sin electricidad tras el ataque. Zelensky había advertido hace semanas que Rusia iba a emprender una fuerte campaña aérea para tratar de destruir el sistema energético ucraniano, como trató de hacer el pasado invierno. Estas son imágenes de Berlín, donde miles de personas se manifestaban contra la ayuda militar a Ucrania, exigiendo además recortes en el gasto militar. Los pacifistas piden al gobierno que deje de entregar armas a Zelensky, portando pancartas con lemas como "diplomacia, no armas". Denuncian también el papel de la OTAN en el fomento de los conflictos y solicitan a las autoridades alemanas que promuevan conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. No es la primera vez que los alemanes salen a la calle para denunciar el gasto militar en su país. Desde que estalló la crisis energética y la inflación se han llevado a cabo multitud de manifestaciones como esta. Y un efecto colateral de esta guerra. Las minas de carbón de Ucrania han tenido que recurrir a las mujeres para resolver la escasez de personal por la guerra, después de que más de 1000 de sus trabajadores fueran enviados a luchar contra la invasión rusa. Una mina de carbón en el este del país permitió que las mujeres trabajaran bajo tierra por primera vez en su historia. Más de 100
aceptaron el reto. Cristina, de 22 años, se está preparando para trabajar a casi 500 metros bajo tierra. Lleva 5 meses prestando servicios como técnica en la misma mina donde trabajaba su hermano mayor y que se unió al ejército 2 semanas después de la invasión rusa. Cristina explica que aceptó este trabajo porque comenzó la guerra y no había otros trabajos porque muchos negocios cerraron. Ella es una de las 400 mujeres que trabajan ahora en esta mina. Es madre de un niño de 4 años y cuenta que es un trabajo interesante, pero lo más difícil es que las tapas de la batería son pesadas y el vapor puede resultar desagradable. Sin embargo, la paga es buena y siente el deber de aportar su granito de arena por quienes han ido a luchar. Natalia, de 43 años, es otra técnico electricista que cree que a pesar de que este es un trabajo de hombres, están abriendo la puerta a que en un futuro las mujeres continúen trabajando en la minería. Además, el propietario de la mina cuenta que casi 3.000 de sus 20.000 mineros están luchando y que lamentablemente 42 ya han perdido la vida. China y un brote desconocido de neumonía. Los ingredientes son de sobra conocidos, pero no estamos hablando de la crisis del COVID de hace 4 años, sino de algo que está sucediendo ahora. Una neumonía que está saturando los hospitales chinos y que afecta especialmente a los niños. ¿Tenemos motivos para preocuparnos? Ante el colapso de varios hospitales chinos a causa de una misteriosa neumonía infantil, las alarmas en la Organización Mundial de la Salud se encendieron. Se han pedido ya explicaciones sobre esta enfermedad que se propaga por los colegios de aquel país. Las explicaciones chinas generan muchas dudas, habida cuenta de los antecedentes del COVID, cuando las autoridades tardaron meses en reconocer el problema e informar sobre él. Esas imágenes han hecho saltar también las alertas en otros países cuando ya se daba por controlada la pandemia de COVID-19. El país asiático y la Organización Mundial de la Salud vigilan de cerca este nuevo brote. Los hospitales vuelven a estar saturados y se repiten imágenes de hace 3 años y medio, con largas colas para ser atendidos. Los más afectados, los niños. A medida que llega el invierno nos vamos a encontrar muchas más infecciones del tracto respiratorio, nos apunta Wu Xinwei, del Centro de Investigaciones en Salud Pública de Nanjing. Señala que durante el COVID se desplazó a estos virus que ahora repuntan. Se ha pedido un esfuerzo para aumentar el número de clínicas y áreas de tratamiento para atender los casos de fiebre, y las autoridades sanitarias solicitan labores de prevención en instituciones infantiles y residencias de mayores. La admisión en los hospitales debería ser gradual para evitar un aumento repentino de pacientes a las puertas de las instituciones. Si no se gestiona bien, aumentará el número de casos. Ante el repunte de casos de neumonía en China, se vuelven a lanzar los mismos mensajes. Importante que las personas cuiden su propia salud usando mascarillas en las zonas públicas y, desde luego, lavarse las manos. Bueno, vamos a hablar con un experto en la materia. Ustedes ya lo conocen, Luis Ortigosa. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Bueno, la cuestión es principalmente si tenemos motivos para la preocupación por este brote misterioso de esa neumonía. Bueno, efectivamente, yo he escuchado parte del reportaje que se ha dicho y efectivamente los que estén viendo ahora mismo el programa les puede volver a principios del año 2020, cuando apareció una neumonía de Wuhan por un virus entonces desconocido, y que después ya subimos que era un virus al que le dimos nombre y la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, esta enfermedad se ha ido pausando gracias a la vacunación y en estos momentos pues ya ven cómo estamos prácticamente con esta famosa nueva normalidad que se nos dijo hace 3 años. Entonces, claro, cada vez que surge un brote, y sobre todo en China, que es un país muy poco transparente a la hora de contactar con la OMS y decir qué es lo que está pasando en niveles de salud, pues desde hace unas semanas ha surgido esta preocupación, sobre todo para los niños chinos, por una neumonía que pueden ser neumonías simplemente de origen vírico,
habitual, es decir, por virus respiratorio sincitial, por adenovirus, por rinovirus, por la propia gripe o por COVID. Es decir, 5 tipos de virus que suelen ser frecuentes en épocas frías. Y a lo mejor no tiene nada que ver, sino con que estos niños han estado, igual que los niños en Europa y en gran parte del mundo, aislados durante el tiempo en que tuvimos con la COVID por las medidas físicas de mascarillas y demás, y pues están prácticamente vírgenes, sobre todo los más pequeñitos, para el contacto con estos nuevos virus. Por tanto, efectivamente, primero tenemos que mantener la calma. Ni en Canarias, ni en Europa, ni fuera de China en este momento se han reportado brotes de neumonías por virus desconocidos en niños. Eso es lo más importante. El segundo tema es que estamos deseosos todos de que las autoridades chinas faciliten a la Organización Mundial de la Salud los datos, qué tipo de neumonía se trata, qué tipos de patógenos, bacterias o virus se están identificando en estos niños, y simplemente en estos momentos pues tenemos que mantener la calma, no hacer especulaciones y hacer nuestra vida normal como la venimos haciendo desde hace pues unos 6 meses. Claro, en principio da la sensación de que aislarse demasiado de los virus tampoco es bueno, habida cuenta de que a lo mejor lo que les ocurre ahora mismo a la población china, habrá que ver las explicaciones de su gobierno, es que claro, ha estado aislada tanto tiempo que no ha tenido contacto con todos estos patógenos. Este es un tema de mucho interés y es un tema muy actual. Yo esta tarde voy a dar precisamente una conferencia que se llama 3 años después de la COVID-19, las lecciones aprendidas. Y las lecciones que hemos aprendido, aún muchos gobiernos, el gobierno chino entre otros, no las han aprendido. Es decir, tenemos que prepararnos para las pandemias, tenemos que fortalecer el sistema público de salud y tenemos que conocer cuáles son los patógenos que están circulando con virus emergentes y reemergentes entre lugares donde no debían salir. El cambio climático, entre otras cosas, es uno de los aspectos que está haciendo que este tipo de virus estén reemergiendo, y por tanto cuando llega una pandemia como la que tuvimos, y aún estamos en ella, pero ya ahora estamos en el 7º periodo aquí en España de la pandemia, un periodo en el que todos los que nos están viendo saben que hay muchas personas actualmente con COVID, pero con un COVID muy leve, gracias a que el 92% de la población española está correctamente inmunizada. Y por tanto, cuando venga una nueva epidemia, lo primero que tenemos que estar preparados. Y evidentemente, cuando tenemos virus en nuestro entorno, una de las cosas que hay que hacer, y esa es una lección aprendida, es protegernos a nosotros mismos mediante la utilización de mascarillas y proteger a los demás si estamos enfermos, protegiéndonos nosotros con una mascarilla. Esa es una lección que debemos ya tener aprendida ante procesos infecciosos del invierno, virus respiratorio sincitial, en gripe, debemos protegernos. Y Roberto, si me permites, en un minuto yo creo que es importante decir que a los niños que hay que proteger aquí en Canarias y en España es frente a virus de la gripe, frente al virus respiratorio sincitial y frente al virus de la COVID. Estos son 3 virus que siguen circulando y que tenemos herramientas importantes para prevenirlos. Concretamente, a los niños por debajo de 6 meses, desde hace unas semanas, se les está ofertando a todos los niños que nacen en cualquier hospital público que se les inmunice con un medicamento que se llama Nirsevimab para evitar que tengan bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Y este año se ha tomado la medida de vacunar a todos los niños españoles entre 6 meses y 59 meses, es decir, desde el medio año hasta que tienen 5 años, de forma gratuita con la vacunación de la gripe. Los padres, las familias que nos estén oyendo, que hagan caso, que vayan a sus centros de salud y que sigan los consejos de las autoridades sanitarias y vacunen a sus hijos frente a la gripe, especialmente porque la gripe no es una enfermedad banal y puede producir neumonías y complicaciones. Y el virus respiratorio sincitial, el otro virus, también, sobre todo los más pequeñitos. Por tanto, yo creo que es importante que este mensaje quede claro. En este momento no tenemos neumonías de origen desconocido en nuestro medio, como las que pueden estar circulando por China, pero sí tenemos la posibilidad de tener infecciones respiratorias ante patógenos como el de la gripe, el de la COVID o el virus respiratorio sincitial, y para ellos sí que tenemos vacunas en nuestro medio. O sea, doctor, que no hace falta que venga una neumonía de China ahora, de origen desconocido, para provocar problemas también, aunque en menor medida, pero puede provocar una simple gripe.
Recuerden, el año pasado hubo un brote muy importante de bronquiolitis, no teníamos entonces este anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, y se colapsaron los hospitales, hubo que utilizar medidas de contingencia en plantas de hospitalización, la atención primaria ha sido también colapsada, y bueno, este año tenemos la suerte de contar con este nuevo medicamento, que es, insisto, un anticuerpo monoclonal, es como una vacuna, pero es realmente una vacuna. Cuando la administramos a alguien, hacemos que su sistema inmune genere estos anticuerpos, mientras que lo que estamos ahora administrando a estos pequeñitos es los propios anticuerpos, con lo cual es una vía directa de proteger a estos niños. Y es una medida muy, muy eficaz, son medicamentos seguros y eficaces, la vacunación frente a la gripe y la vacunación y la inmunización frente al nirsevimab. Y otra cosa, a los niños de 2 años a 5 años, la vacunación de la gripe, insisto, de forma financiada, este año se va a administrar por vía intranasal. No hay que pinchar al niño, sino que son unas aplicaciones muy cómodas en fosas nasales. Bueno, pues menos problema todavía para los más pequeños. Luis Ortigosa, doctor, muchas gracias por acompañarnos un día más. Un abrazo. Gracias a ustedes por dar esta noticia. Bueno, el caso es que hacía tiempo que no hablábamos del COVID, pero el COVID sigue ahí en su 7ª fase, como decía el doctor Ortigosa. Ya han pasado casi 4 años del origen de la pandemia, pero muchas personas siguen sufriendo sus efectos. Unas 700.000 padecen COVID persistente. Sigue habiendo contagios, los que quedan con secuelas se enfrentan a una bajada notable en su calidad de vida. Cansancio generalizado, cefaleas, problemas respiratorios, y estos son solo algunos de los síntomas. Muchas de estas personas se ven obligadas a coger bajas laborales permanentes. 8 de cada 10 no pueden trabajar con normalidad. Pero esto no se queda aquí, el 9,5% de estas personas además ha perdido su trabajo. Eso respecto al COVID persistente, pero también ha aumentado el número de casos de gripe. Los datos del Instituto Carlos III revelan que su incidencia ha aumentado en las últimas semanas y se ha situado en el 2,1%, aunque muy por debajo del 14% que alcanzó la misma semana del año pasado. Hablamos ahora del auge del fentanilo, denunciado en muchos países, también en Colombia. Las autoridades hacen seguimiento porque llega a competir con la cocaína, hasta el punto de empezar a reducir la producción de esta droga en ese país. En 2021 se produjeron en el mundo 2.304 toneladas de cocaína. Solo Colombia produjo en torno al 42% del total, lo que sitúa al país como el principal exportador de esta droga a nivel mundial. Ahora el auge del fentanilo amenaza con cambiar esta tendencia. Colombia se está preparando, la policía se está preparando para evitar que el mal crezca. Sin embargo, a futuro podría pensarse que este pueda desplazar al tráfico como tal de cocaína, porque su producción es más barata, porque su producción es más fácil, requiere menos logística. El aumento en el consumo de fentanilo ha llevado a muchos a pronosticar caídas en la producción de cocaína en el país andino. Las autoridades, sin embargo, adelantan, aunque cambie la droga, el procedimiento será el mismo. Estamos muy comprometidos con la tarea que estamos haciendo respecto al tema de la interdicción, la afectación como tal a la producción, porque ciertamente se sigue presentando el sistema de drogas ilícitas como una especie de renta criminal atractiva. Es decir, decir que el narcotráfico ha terminado en Colombia es una mentira. Una mentira que esperan convertir en verdad dentro de poco. Colombia espera destruir 200 kilómetros cuadrados de cultivos de coca para fin de año e incautar 834 toneladas de cocaína. Ya sea por el fentanilo o por la acción policial, la producción de cocaína parece tener los días contados. Una pausa y volvemos enseguida, no tardamos. (11:41 de la mañana). Tenemos que lamentar hoy lo que parece un nuevo caso de violencia machista ocurrido en la Comunidad de Madrid. Un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja de 25 años y a la hija de esta, Silvia Mascareño. Sí, esta madrugada la policía detenía a un hombre aquí en Madrid, en Carabanchel, como presunto autor del asesinato de su expareja y de la hija de ambos, de tan solo 5 años. Había denuncias previas y orden de alejamiento, pero ambas medidas habían sido retiradas por decisión judicial hace escasos 2 meses, y eso a pesar de que la mujer estaba registrada como un caso de alto riesgo en el sistema Biogen de la Policía Nacional. Anoche el SAMUR y Protección Civil no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte de ambas y trasladar al hombre en estado grave hasta el hospital
hospital, donde ahora permanece después de que éste intentara quitarse la vida. La Policía Nacional está investigando todas las circunstancias de este caso, pero de confirmarse como caso de violencia machista sería el caso número 53 en lo que va de año. Justo este fin de semana, gracias Silvia, se conmemoró el Día por la Eliminación de la Violencia Machista, el 25 de noviembre. Estas son las cifras de la violencia de género en lo que va de año en nuestro país. En los casi 11 meses que han transcurrido de 2023 ya serían 53 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. De esos asesinatos, 3 se han producido aquí en Canarias. Desde 2003, años que empezaron los registros oficiales, 1.238 mujeres han sido asesinadas en toda España. Y desde 2013 son 49 los hijos asesinados también a través de violencia vicaria. Y a pesar de estos datos y de los esfuerzos por concienciar, hay cuestiones que sorprenden. Fíjense, por ejemplo, el 23% de los jóvenes entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género. Esta cifra se ha duplicado en los últimos 4 años. El negacionismo de este tipo de violencia es menor entre las mujeres, se sitúa en torno al 13%, pero es un porcentaje el triple de hace 4 años. Cambiamos de asunto, nos fijamos en la llegada de inmigrantes a Canarias que no cesa. Desde Lanzarote advierten de que el centro de atención temprana de Arrecife, con capacidad para más de 200 personas, está colapsado. Se ha colapsado lo que es el CATE de aquí de Arrecife. 281 es el cupo total, más a partir de ahora ya es un desbordamiento claro y habría que utilizar más instalaciones de la Policía Nacional. Nosotros lo que hemos hecho es aumentar la capacidad poniendo carpas aledañas. No hay espacio, pero siguen llegando migrantes. A las 12:15 se prevé que Salvamento Marítimo atraque en Arrecife con unas 45 personas, entre ellas 2 menores. Salieron de Agadir, ellos mismos avisaron al 112 para que acudiera a rescatarlos. Las imágenes que ven corresponden a los migrantes que han llegado este domingo a Lanzarote, 233 personas a bordo de 6 embarcaciones. Bueno, y en lo que llevamos de día ya ha llegado una embarcación al Hierro, donde también llegó otra última hora de ayer domingo. María Fernández, estás precisamente en el recientemente inaugurado CATE de esa isla. Cuéntanos cómo están estas personas que acaban de llegar. Desde el jueves pasado, Roberto, no llegaban embarcaciones a la isla del Hierro. Como decías, anoche llegó una, de madrugada otra, con 64 y 58 en total, 122 personas. Todas se encuentran en buen estado de salud y también entre ellas había un bebé. Como decías, todas fueron trasladadas de inmediato a este nuevo CATE situado en el pueblo de San Andrés, que se estrenó precisamente el jueves pasado, la semana pasada, y tiene una capacidad de unas 500 personas aproximadamente. Con los de hoy, con los de anoche y con los de esta mañana, la cifra en este mes de noviembre ya supera las 2.000 personas que han llegado a las costas herreñas este mes de noviembre, este mes que está a punto de finalizar. Y un dato curioso también es que en el mes de octubre llegaron el triple de personas que en este mes de noviembre. Sin embargo, este mes de noviembre hay que lamentar más fallecidos. En total, 8. En octubre fueron 3. Gracias, María. Tiempo para saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar. Bueno, nuestro compañero, porque hoy está solo Pedro Machín, ¿verdad, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. A las 12 comenzamos Ponte al Día y hoy quiero que conozcan con todos nosotros a Antonio. Va en silla de ruedas y transitar por las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en toda una odisea por la cantidad de barreras arquitectónicas a las que tiene que hacer frente. Vamos a hacer un recorrido con él para conocer en primera persona esa situación. También hablaremos de ese nuevo carnet de conducir que entra en vigor en 2024 y que va a permitir a los jóvenes a partir de 16 años circular con vehículos eléctricos en vías urbanas. Vamos a ver todos los detalles y los requisitos necesarios para obtener ese nuevo permiso. Además, también hemos salido a la calle para poner a prueba a los canarios con un examen de geografía y lo cierto es que nos hemos encontrado con respuestas de todo tipo que incluso han hecho temblar a algún que otro libro de esa materia. Y además también haremos un repaso, una radiografía por la situación que está viviendo la sanidad en Canarias. Somos la comunidad en la que más se tarda ser atendido en atención primaria, pero también a la hora de ser intervenido quirúrgicamente. Todo esto y muchísimo más les emplazo a las 12 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora.
Al menos 10 personas han muerto, más de una veintena han resultado heridas tras un incendio en un centro comercial de la ciudad de Karachi, en el sureste de Pakistán. En el momento en que se desató el fuego, había más de medio centenar de personas en el interior de estos grandes almacenes. La hipótesis que baraja por ahora el cuerpo de bomberos es que el incendio lo causó un cortocircuito. Comenzó en el tercer piso y alcanzó los 3 niveles superiores. Lamentablemente el centro comercial no contaba con sistema de extinción de incendios. Unas 52 personas fueron evacuadas y necesitaron asistencia médica. Han apuñalado en prisión al policía condenado por matar a George Floyd. Seguro que lo recuerdan, el ciudadano afroamericano asesinado en Minneapolis en 2020 que provocó enormes protestas en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial y el racismo. El ex policía, Derek Chauvin, fue apuñalado por otro recluso en una cárcel federal donde cumple condena de 22 años y medio por asesinato y otra más de 20 años por violar los derechos civiles. Chauvin fue trasladado de un hospital, se encuentra estable. Bueno, y un estudio del que nos hacemos eco, que acaba de realizar Greenpeace con curiosos resultados. Resulta que menos del 1% de la ropa que se coloca en contenedores es reciclada. Lo peor es que solo una pequeña parte llega a su destino. Lo han comprobado tras un seguimiento a varias prendas que les ha mostrado este sorprendente resultado. Las prendas que nosotros depositamos en los contenedores tardan mucho tiempo en tener una segunda vida si es que esta vida llega a suceder en algún momento. Pues como lo oyen, solo una de las prendas tuvo una segunda vida, que es lo que promete el reciclaje. Las otras, unas 14, se localizaron fuera de España, aunque aún no han sido reutilizadas. Greenpeace lo comprobó poniendo unos dispositivos electrónicos en la ropa objeto de este estudio para hacer un seguimiento, a ver dónde terminaba. 4 meses de investigación cuyos resultados nos invitan al menos a reflexionar sobre el exceso de consumismo en torno a la ropa al que estamos sometidos y también la posibilidad real de reciclaje de estas prendas. Hablamos con Celia Ojeda, responsable de biodiversidad y consumo de Greenpeace. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues un poco desasosegado, le voy a decir la verdad, Celia, porque uno piensa que está haciendo algo bueno por el medio ambiente, que es entregar unas prendas para reciclar, y resulta que no se reciclan, por lo menos según este estudio, ¿no? Bueno, lo que Greenpeace lleva denunciando durante años, tanto en los plásticos como ahora en el sector textil, pero también lo hemos hablado de otros sectores, es que nos hemos quedado atrapados en la R del reciclaje, en un sistema que realmente lo que está haciendo es que las empresas no acaben de darle una vida útil a su producto, depositando todas sus confianzas y todos sus fines en el reciclaje. Y el reciclaje no es la solución para la cantidad de productos que estamos produciendo, sobre todo hablando de textiles, electrónicos o en el caso de los plásticos. Necesitamos primar otras alternativas de verdadera economía circular, como bien sea la reparación, la reutilización, la segunda mano, mucho antes que llegar al fin, que es el reciclaje. Claro, al final esta ropa no llega donde tiene que llegar, donde se promete que tenga que llegar, o realmente nunca se ha establecido que tenga que ser reciclada de alguna manera en un centro determinado. Bueno, las normativas actuales, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, lo que nos dicen es que hay que poner más contenedores, tanto en municipios como en empresas, para reciclar. Es decir, para que las personas podamos depositar ahí las prendas y haya alguien que se encargue de reciclarles. Sin embargo, la cantidad de producción textil que hay, que son miles de millones de toneladas, porque producimos más de 50 microtemporadas, es decir, hay ropa nueva en las tiendas cada semana, hace que tengamos tantos productos textiles que por mucho que se depositen en un contenedor es inviable reciclarlos. Por eso desde Greenpeace hemos hecho este estudio para demostrar que lo que ya en parte sabíamos, y es que el 1% a nivel mundial de los productos textiles se reciclan. Solo ese 1% tiene una segunda vida y el resto están acabando en vertederos donde ya hemos visto, como por ejemplo las famosas imágenes del desierto de Atacama, las prendas en Ghana tiradas, y al final esto lo que hace es que las empresas tienen que cambiar su modelo de producción y nos tienen que dar alternativa como consumidores para hacer una verdadera economía circular que no sea solo reciclar.
O sea, ustedes lo que defienden es que las propias empresas que producen, que venden ropa, sean las que nos den la alternativa para, de alguna manera, reciclarla, hacer algo con esa ropa una vez ya la hemos utilizado. Por supuesto, las empresas tienen la responsabilidad ampliada de productor, que viene a ser que se tienen que hacer cargo de su producto, desde principio a fin. Hasta ahora el fin lo dejaban en el reciclaje. Pues lo que Greenpeace les demanda es que el fin no acabe en el reciclaje, sino en dónde acaba esa prenda, la vida útil. ¿Qué alternativas tienen las empresas? Pues tienen que reducir su producción, hacer ropa más duradera, con lo cual tendrán menos volumen para reciclar, y coger ese material que les estamos dando y volverlo a convertir en otra prenda, en materia prima para poder hacer otra tecnología. Pero es que además lo que tendrían que hacer también estas empresas es ofrecernos alternativas antes del reciclaje, es decir, que podamos ir a reparar nuestra prenda a sus tiendas, que podamos intercambiarla en sus tiendas o que podamos incluso, digamos, que tunearla o adaptarla a la nueva moda en sus propias tiendas, que es una manera de no acabar solo en el reciclado y darle una mayor vida útil a ese producto. Ahí voy, Celia, porque a mí me da la sensación de que el problema, o digamos, la razón que nos lleva a cambiar de ropa no es que ésta se deteriore, es probablemente que la moda cambia y que queremos probarnos otras cosas. Sí, la moda es algo cíclico y nos tenemos que dar cuenta que a veces también vuelve. Y es verdad que al final las empresas nos han metido en este ciclo, ¿no? De para ser feliz, para ser guapa hay que ir a la moda. Es un ciclo en el que nos han metido las empresas y es del que es difícil salir. Por eso desde Greenpeace consideramos que hay que poner normativas que paren este ciclo las propias empresas. No puede ser que estemos produciendo ropa contaminando, que la industria de la moda sea la segunda industria más contaminante, gases de efecto invernadero, que estemos contaminando el 20% del agua dulce del planeta, que usemos 7.500 litros de agua dulce, que es la cantidad que bebe una persona durante 7 años para hacer solo un pantalón vaquero. Necesitamos bajar ese ritmo de producción y, por tanto, las empresas de moda tienen que empezar a reducir su producción, reducir sus temporadas y que estar a la moda sea tener algo altamente duradero y de segunda mano. Claro, Celia, lo que pasa es que lo que ustedes están pidiendo a las empresas es que vendan menos. Bueno, nosotros les estamos pidiendo a las empresas que vendan menos, que produzcan de mayor calidad, que tengan otro tipo de empleos basados en la reparación, en el tuneado de la moda, en una venta de segunda mano en sus propias tiendas. Son otras maneras diferentes de consumir y de vender, pero al final, en un planeta en el que ya hemos superado 6 o 7 de los 9 límites planetarios, pedirle a una empresa que deje de contaminar, creo que es algo que Greenpeace tiene que hacer y tiene que pedir, y que los políticos y las políticas tienen además que conseguir. No, lo planteaba por lo difícil que puede resultar que encaje su propuesta en determinados sectores. Celia, ¿cómo se contamina más o qué es lo que más contamina? Dice usted que la textil es la segunda más contaminante. ¿En la producción o en el tratamiento después de los residuos? Bueno, es un poco en géneros globales, no es tanto en la producción, es más en la parte de los textiles, cuando hacemos las imprimaciones, los estampados dentro de los textiles, que contaminan mucho la parte de los ríos, pero luego también toda la energía que se necesita para producir todos estos textiles y cómo se mueve a lo largo del planeta y el número de aviones que estamos moviendo a lo largo del mundo para mover todas esas temporadas y esa ropa textil. Bueno, pues desde luego el tema llama a la reflexión porque las cifras están ahí y este último dato que ustedes dan a través de este documental o de este reportaje, pues también nos llama muchísimo la atención. Gracias, Celia, por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotras. Bueno, ¿qué les digo del açaí? Pues que es un fruto de origen amazónico que en los últimos años ha saltado desde la mesa de los brasileños a los mostradores de todo el mundo. Es el último alimento de moda. Más del 90% de su producción está en el estado norteño de Pará, donde la economía local ha visto como la exportación de este producto supera ya el 1 millón de toneladas, sobre todo a Estados Unidos, Australia, Japón y China, este último su mercado más prometedor. Los agricultores brasileños de açaí están presenciando una creciente demanda de los consumidores chinos tras la muestra de esta deliciosa y nutritiva fruta amazónica en la Exposición Internacional de Importaciones de China. Originaria de la selva, el açaí es rico en proteínas, fibra dietética y vitaminas. Su crecimiento depende completamente del medio ambiente sin ninguna interferencia humana.
Edilson, agricultor local de Asaí, explica que a veces hacen una limpieza ligera de la fruta y otras veces la conservan directamente tras la cosecha. Por lo general, los plantadores cosechan las bayas a mano y las plantas procesadoras son responsables de elaborar una amplia gama de alimentos a partir de las bayas. Francisco Ferreira y su familia dirigen 4 plantas de procesamiento de azaí en la región amazónica. Su producción diaria ha aumentado de 2 a 100 toneladas desde que comenzó a exportar sus productos a China en 2020. Productos que nós exportamos son estos aquí. Actualmente sus plantas fabrican productos de azaí que incluyen jarabe de fruta, helados y polvo liofilizado. A medida que crece la demanda del mercado chino, se prepara para ampliar sus almacenes. La colocación de paneles solares flotantes en lagos y estanques es una forma económica para maximizar el espacio y generar energía renovable. Es sin duda una ventaja, pero ojo porque expertos en medio ambiente estudian el impacto que esos paneles pueden generar en el entorno acuático. Los paneles solares flotantes en lagos y estanques parecen ser la solución para maximizar el espacio sin sacrificar terreno para la agricultura. La idea es que si podemos implementar energía solar en cuerpos de agua, entonces podremos reservar tierras que de otro modo se habrían utilizado para energías renovables, para cosas como la conservación o la agricultura. Esta nueva técnica tiene aún sus lagunas. Los expertos desconocen cómo puede afectar a la vida acuática. Para averiguarlo, un equipo de la Universidad de Cornell en Nueva York ha instalado 400 paneles en estanques. Estamos tratando de comprender mejor lo que sucede cuando se coloca un panel solar flotante en un cuerpo de agua. ¿Cómo afecta esta sombra a la vida acuática? Emplear este método podría ahorrar más de 2 millones de hectáreas y cubrir el 10% de las necesidades eléctricas de Estados Unidos. Pese al interés por los paneles, los expertos afirman que se debe hacer de forma sostenible desde el principio para evitar consecuencias negativas. Bueno, y nos despedimos precisamente observando nuestro medio ambiente. Esta es una semana importante, otra más para el planeta. El día 30 comienza en Emiratos Árabes una nueva cumbre del clima de la ONU, la COP28, que aspira a concentrar a 200 gobiernos y se va a desarrollar hasta el 12 de diciembre. 2023 se va despidiendo y se perfila, a falta de los datos de diciembre, como el año más cálido en el mundo desde que hay registros. Se espera de esta cita, por ejemplo, una decisión firme sobre la eliminación de los combustibles fósiles y sus emisiones. Estaremos atentos. Así les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.